Estamos nuevamente en esta ocasión para continuar el estudio de la palabra de nuestro Dios, esta vez enfocado en el tema las 7 postreras plagas. Una vez más vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Padre, te damos las gracias porque vamos a abrir tu palabra en el libro del Apocalipsis. Quieras tú, a través de tu Espíritu Santo, guiarnos para poder presentar este tema tan controversial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las 7 últimas plagas es el tema en el cual nos enfocamos en esta ocasión, y para poder entender mejor este tema, tenemos que entenderlo desde los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento, porque el escritor del libro de Apocalipsis, Juan, tiene aproximadamente unas 500 referencias del libro de Apocalipsis registradas del Antiguo Testamento. Por tanto, el tema de las plagas postreras es básicamente el mismo que las 10 plagas primeras que ocurrieron con el pueblo de Israel en Egipto. Así como Cristo tuvo que llevar a cabo esta liberación del pueblo de Israel allá en Egipto a través del derramamiento de las plagas, de la misma manera el libro de Apocalipsis habla que Dios liberará a su pueblo en los últimos días a través del derramamiento de las 7 postreras plagas. Vamos a mirar allí en el texto de Apocalipsis capítulo 16. Si usted tiene su Biblia ahí cerca de usted, Apocalipsis capítulo 16 y los versículos 1 al 21. Estas 7 plagas postreras, ya dijimos, están ligadas tipológicamente al libro de Éxodo 7:14 a 12:36. 4 de estas plagas revelan sentencias que Dios envió sobre los opresores egipcios que habían oprimido al pueblo de Israel. Estas son plagas de sangre, úlceras, oscuridad y granizo. Las plagas sexta y séptima que caen sobre Babilonia en los últimos tiempos reflejan la antigua desecación o el secamiento del río Éufrates ante la inminente caída de Babilonia por parte de Ciro, el gobernador persa. Noten que hay una tipología en el Antiguo Testamento de las plagas que se volverán a repetir en el libro de Apocalipsis como el antitipo de los tipos que acontecieron en Egipto. El capítulo 15, que es el contexto de las 7 postreras plagas, es una introducción al derramamiento de las plagas del capítulo 16. Estoy mirando el contexto para que podamos entender mejor las 7 postreras plagas. En este capítulo 15, se muestra una escena relacionada con el santuario, porque el santuario es el lugar desde donde Dios dispensó sus juicios a través de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue dispensado también desde el santuario. Los juicios que caerán en estas 7 últimas plagas tienen también como antesala el santuario. Miren ustedes que Apocalipsis 15, los versículos 1 al 8, están describiendo nada menos que el fin del tiempo de gracia, cuando la ira de Dios ya no está mezclada con su misericordia, porque el tiempo de gracia ha terminado, la oportunidad de la salvación ha terminado. Tengo aquí un paralelismo entre las plagas del Éxodo y las 7 últimas plagas. Noten ustedes
que en la izquierda, donde están las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, algunas de estas plagas, como la plaga de úlceras, que fue la sexta plaga de pústulas, como se menciona en Éxodo, la plaga de sangre, como fue la primera plaga en Egipto, el granizo, que será la última de las 7 plagas, que fue también el granizo que cayó sobre Egipto. Noten este paralelismo entre las 7 plagas del Éxodo y las 7 últimas plagas. Entonces, las plagas del Éxodo son los tipos, mientras que las 7 últimas plagas son el antitipo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Y se dan, repito, en el contexto de la liberación, de aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. En el caso de Éxodo, las 10 plagas caen para liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia, mientras que las 7 últimas plagas del Apocalipsis serán derramadas en el contexto del fin del tiempo de gracia y de la liberación del pueblo de Dios en los últimos días. Miremos entonces la primera plaga. La primera plaga, según Apocalipsis 16, 1 y 2, es una plaga de úlceras. La palabra aquí en griego es elkos, que la Septuaginta, versión del Antiguo Testamento en griego, designa como tumores que cayeron sobre los egipcios, y también se relaciona con la sarna maligna que azotó al patriarca Job, y por sus indicios también de esta plaga maligna y pestilente, se indica que era dolorosa, severa, penosa y tan molesta que los hombres sobre quienes cae esta plaga, dice Apocalipsis 16, 1 y 2, estoy leyendo especialmente la última parte del versículo 2, esta plaga cae sobre los que tienen la marca de la bestia y que adoraban la imagen de la bestia. Me adelanto a decir que la imagen de la bestia tiene que ver con el puente que le tiende el protestantismo apóstata a Roma, en este caso a la bestia, y tiene que ver con 2 doctrinas fundamentales en estos últimos tiempos. Uno, que es el falso día de reposo, y número 2, la doctrina de la inmortalidad del alma. Estas doctrinas que tienen en común católicos y protestantes son interpretadas aquí en Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 2 como las razones principales por las cuales cae esta primera plaga sobre los hombres. Repito, los que tienen la marca de la bestia, en este caso, el falso día de reposo. ¿Y cuál es el falso día de reposo contrario al sábado? Es el domingo, el día que Roma ensalzó como señal y el día que los protestantes, las iglesias evangélicas, también celebran por ser también parte de esta confabulación de lo que mencionaremos más adelante como la Trinidad satánica. La segunda y tercera plaga, Apocalipsis 16:3, dice que fue derramada sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Relacionamos la segunda y la tercera plaga porque ambas tienen que ver con las fuentes de las aguas, el mar, los ríos
que en este caso se transforman en sangre. Al punto que el mar, el lugar donde Apocalipsis 18 menciona que trafica la gran Babilonia, y no solamente trafica la falsa doctrina, sino también, dice Apocalipsis capítulo 18, que Babilonia traficó también con almas de hombres. Noten que la declaración que hace Apocalipsis 18 de Babilonia como traficante de almas de hombres tiene que ver con el hecho de haber engañado precisamente con el vino de Babilonia. El vino de Babilonia, recuerden mis amigos, está representando las falsas doctrinas con las cuales Babilonia ha embriagado al mundo entero. El hecho de que las aguas del mar se conviertan en sangre indica que el plan de Satanás es bloqueado para siempre. Sin embargo, recordemos que estas plagas no son universales, sino sobre estas fuentes de aguas que acabamos de mencionar. La cuarta y la quinta plaga. Apocalipsis capítulo 16 y los versículos 8 y 9 describe que esta quinta plaga tiene que ver nada menos con el gran calor con que el sol quemará a los que blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. El quemar a los hombres con fuego significa que el excesivo calor y energía que tenderá a atormentar a los hombres y a destruir la vida. Sin embargo, recordemos que esta plaga tampoco es universal. Pero miremos la actitud de aquellas personas sobre quienes cae esta cuarta plaga, esta cuarta y quinta plaga. Dice que blasfemaron el nombre de Dios. Siendo de que el tiempo de gracia ya había terminado, ni aún a pesar del dolor que experimentaron, no hubo ninguna manifestación de arrepentimiento. La quinta plaga del capítulo 16 y el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Qué tiene que ver esto? La quinta plaga es derramada, dice, sobre el trono de la bestia, el lugar donde se encuentra la sede de Roma. Aquí la bestia representa a la Roma papal, que resurgió como una potencia mundial para dominar al mundo, según Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 2, donde dice que se maravilló la tierra en pos de la bestia. Recordemos que esta primera bestia de Apocalipsis 13, versículos 1 al 10, no es otra que la Roma en su fase pagana y en su fase papal. Sobre esta bestia, sobre este trono de la bestia, será derramada la quinta plaga. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud de estos adoradores de la bestia? Estos también blasfemaron de Dios, indicando que su proceder durante las plagas cuarta y quinta sigue sin tregua. ¿Por qué? Porque sus dolores y sus úlceras, que son las llagas de la primera plaga, aún permanecen sobre ellos, indicando con eso que las plagas son sucesivas. Las plagas se darán una detrás de otra, indicando también que esto no durará más que por un breve tiempo. Sin embargo, no hay ninguna actitud de arrepentimiento. La sexta plaga, Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 12, dice que fue derramada sobre el Éufrates. Leo dice:
el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué significa el Éufrates? Aquí el Éufrates, que era el río que separaba al pueblo de Israel de los pueblos enemigos, está representando a los pueblos sobre los cuales dominó la Babilonia simbólica, y el secamiento del Éufrates está representando que los pueblos le quitarán su apoyo a Babilonia. Cuando los hombres se den cuenta que han sido engañados por la Babilonia, le quitarán el apoyo a Babilonia, y esto está significando el secamiento del Éufrates. Pero lo más importante es que secado el Éufrates, así como ocurrió en la campaña de Ciro con la conquista de Babilonia, Ciro, el gran general, tuvo que desviar el gran río para poder ingresar a Babilonia. Eso dejó preparado el camino para que ingresen Ciro y todo su ejército. Ciro y su ejército, como un rey del oriente, es un tipo de los reyes del oriente, que en este caso están simbolizando a Cristo y a los que le acompañan en su venida a esta tierra. En otras palabras, está refiriéndose a la gran liberación, la segunda venida de Cristo en la gran liberación de esta tierra. La aparición de esta Trinidad satánica aquí en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, ¿qué tiene que ver con este acontecimiento de las plagas? Recuerden, mis queridos amigos, que esta Trinidad satánica está simbolizada por tres personajes. Aquí se menciona en el versículo 13 el dragón, que está simbolizando a Satanás, la bestia, simbolizando a Roma, y el falso profeta, simbolizando al protestantismo apóstata. Estos tres poderes finalmente serán los que han engañado al mundo entero a través de sus falsas señales, y en este caso no tienen más poder. ¿Por qué? Porque han quedado limitados por los juicios de Dios que se manifiestan a través de las 7 postreras plagas. Estos son espíritus de demonios a manera de ranas, dice Apocalipsis 16, 14. O sea, repulsivos a la vista de Dios. La 7ª plaga, por tanto, tiene que ver con el derramar su copa por el aire para mencionar el lugar donde han operado los espíritus en los hijos de desobediencia. La última trompeta es tomada precisamente esta figura de la última trompeta que sonaba para preparar al pueblo para lo que acontecería. Finalmente, esta bestia, este dragón y este falso profeta serán limitados en su poder de engaño a través de estos juicios que caerán. ¿Qué dice finalmente Elena G. de White? Leo lo que dice ella en Conflicto de los Siglos, página 685. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de los que son amenazados, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por liberar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles que caerán sobre el mundo antes de la liberación final del pueblo de Dios. En conclusión, las plagas, número 1, son sucesivas. Han de comenzar a caer después que la imagen de la bestia obligue a la gente a adorar a la bestia, y también después que el mensaje del tercer ángel, que llama a no adorarla, haya sido predicado al mundo entero. En segundo lugar,
Las plagas son el castigo de Dios para los que tienen la marca de la bestia, o sea, los que han aceptado el falso día de reposo, en este caso, el falso día, el domingo. En tercer lugar, estas plagas son literales, así como fueron literales las plagas de Egipto, y tendrán su cumplimiento a partir del momento en que se cierre el tiempo de gracia. Número 4, de forma especial, estas plagas atacarán al papado y a sus seguidores. Como hemos visto, caen sobre el trono de la bestia. Número 5, los reyes del oriente en Apocalipsis capítulo 16 son, en este caso, Cristo y sus huestes, que vienen como el sol en el amanecer para poder liberar al pueblo de Dios que está pasando por un gran tiempo de angustia. El Armagedón, por tanto, que se menciona en Apocalipsis capítulo 16 y los versículos 15 y 16, es la batalla final de Cristo contra las huestes satánicas. ¿Y cómo se pelea esta batalla? De la única manera como se ha dado durante este gran conflicto, a través del engaño, a través de la persecución, a través de las leyes contrarias a la palabra de Dios, para poder engañar y amedrentar al pueblo de Dios que vivirá en los últimos días. Las 7 últimas plagas, por tanto, son los juicios de Dios que caerán sobre aquellos que oprimieron al pueblo de Dios en estos últimos tiempos, así como las 10 plagas de Egipto cayeron sobre Egipto por haber oprimido al pueblo de Israel. Muchas gracias y que Dios les bendiga.